Bueno, le damos la bienvenida a Diego Dumont y a Gustavo Segre, que nos están visitando por una cuestión muy importante y creo que va a ser el debate de los próximos días por hechos que están sucediendo en la geopolítica, pero sobre todo en el sur del continente americano. Comercio exterior y sobre todo la mirada de cómo está insertada Argentina dentro del bloque de Mercosur. Vienen elecciones en Venezuela, ya hubo el primer approach entre Dilma Rousseff y Mauricio Macri. Bueno, todo esto vamos a estar hablando con ellos dos. Bienvenido, Gustavo. Muchísimas gracias. Y Diego, gracias. Muchas gracias. Al micro. Bueno, ellos son especialistas, digamos, en comercio exterior. Primero, Diego, bueno, felicitaciones por el libro. Esto es interesante, me encanta el título, Comercio exterior para no especialistas, en un lenguaje muy terrenal. Muy para la gente, muy para la gente. En realidad es el segundo libro. El primero fue un poco más técnico. El título no vale la pena, sí decir que la herramienta era una herramienta con un gran valor social para permitir que gente, pequeños productores y gente, microemprendedores puedan exportar y competir con por ahí grandes acopiadores. Ustedes saben que hay en la historia de Gulliver que todos leímos de chicos, dice que no hay trabajo pequeño, sino que hay gente pequeña. Y esa gente que muchas veces en los países se promociona y pareciera ser una labor caritativa la que lleva adelante el gobierno, en realidad se trata de una labor sumamente inteligente porque es la gente que da de comer al país, que necesita agregar valor agregado para poder exportar y que lleva el ingreso a todos los puntos de la Argentina, que es enorme. Es decir, habrá un 90% de exportadores que tan solo aportan el 10% del valor exportado de la Argentina y un 10%, sobre todo muchas multinacionales, grandes empresas que aportan eso. Como también hay una frase de Eduardo Galeano que dice que todos escribimos un solo libro y que va cambiando según la vida pasa y el escritor va escribiendo. Este libro tiene que ver también un poco con el primero. Se trata de llevar un conocimiento accesible a la gente. Se iba a llamar el libro Comercio Exterior para la Gente. La editorial me dijo, bueno, un poco chabacano el título, cambiémosle para no especialistas, y así quedó. Y bueno, explica cuestiones muy simples como cómo comprar por internet, un vestido que está tan de moda ahora para las chicas, o celular, ahorrar plata con eso. Inscribirse, ahí pueden ver en pantalla la tapa, como importador exportador, conviene o no conviene, como monotributista, como responsable en cripto, se puede o no se puede, qué es Black Friday, Cyber Monday, todos temas al alcance de cualquier persona. Este segundo libro se va a comercializar desde Tarifar, que es una editorial muy prestigiosa en comercio exterior que está en Buenos Aires, está en este momento en imprenta. La semana que viene espero tenerlo, si Dios quiere. Y acá en Santa Fe, en la Cámara de Comercio Exterior. Y Gustavo, Nobleza Obliga, uno de los colaboradores del libro, hay algunas sorpresas. Me escribió la gente de Economía, Tomás Canosa, Economía de Clarín, Patricia Bali, de Economía de Perfil, el embajador de China, Miguel Belloso, digamos que está en China, hizo un aporte muy bueno sobre cómo piensan los chinos y para poder venderle. Y bueno, por supuesto, Gustavo, y le doy el pie, cómo incursionar en Brasil poniendo un pie, algo que por ahí él sabe, es un especialista, muchos años en Brasil y es un referente. Esto siempre, me parece que para arrancar, digamos, lo más importante de todo es si hoy Brasil sigue siendo el mejor socio, digamos, o mejor mercado, digamos, que tiene Argentina. Sí, sigue siendo el mejor mercado. Tenemos aproximadamente el 15% de todo lo que exportamos va a Brasil. Ya representó el 36% de todo lo que exportamos y perdimos mucho mercado en lo que teníamos con Brasil. Por ejemplo, el año 2000 éramos 12% del mercado brasilero, hoy somos 6%. Esa pérdida requiere acciones públicas para poder recuperar ese mercado, porque no es que necesitemos que Brasil compre más, lo que necesitamos es que compre más de nosotros. Fíjate vos que Brasil desde el 2000 hasta la fecha aumentó sus importaciones en 310% y Argentina solamente un 150%. Entonces hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer desde Argentina para poder ganar nuevamente el mercado que teníamos en Brasil, siendo que es un mercado gigante, en escala muchísimo más grande que Argentina, multiplicando en algunos sectores por 5 o por 10,
y además tenemos muchísimas ventajas, a pesar que el Mercosur hoy no es nada efectivo, pero nuestros productos no pagan impuestos para ingresar al mercado brasilero, cuando de otros mercados sí. Estamos cerca, tenemos una cultura bastante parecida a pesar de que hay algunas diferencias. O sea, hay muchas cosas que se pueden utilizar para ganar mercados a pesar de los pesares. ¿Cómo podrías calificar las políticas económicas de la Argentina en cuanto a exportación? Hoy, ¿en qué instancia está justamente Argentina? Sobre todo en estos últimos 4 años, donde muchos analistas dicen que es la de mayor proteccionismo, pero también con muchas restricciones a exportar también. Ya, hemos perdido mucho mercado. Yo, sin pretender hacer críticas o comentarios favorables, entiendo que la gente que manejó y está manejando hasta el próximo 10 de diciembre la actividad del comercio exterior no sabe de comercio exterior. Esa es toda una definición, sí, es interesante. Y lo digo con conocimiento de causa porque te doy un ejemplo. Nosotros siempre, como argentinos, teníamos un mercado cautivo en Brasil de trigo. Ese mercado cautivo de Brasil nos generaba que el trigo siempre estuviera entre los 10 primeros productos que exportábamos a Brasil. Y Brasil contaba con ese trigo porque no tiene suficiencia en la producción nacional. Un día de repente el gobierno argentino le dijo, no exportamos más trigo. Pero Brasil precisaba de trigo porque si no, no le alcanza para generar los derivados del trigo, como harina, masas, pizzas. Entonces dijo, bueno, ¿y ahora a quién le compro? Cualquier compra que hiciera fuera de Argentina requería el pago de impuestos de importación, lo que iba a generar inflación para todos los productos derivados del trigo. Sí. ¿Qué hizo Brasil con mucha lógica? Generó que para comprar, por ejemplo, a Estados Unidos, a Canadá, a Rusia, no le iba a cobrar, por una necesidad de mercado, impuestos de importación. Quiere decir que el mercado que Argentina ocupaba en Brasil y era preponderante, lo empezó a utilizar otro mercado, el mercado americano y el mercado canadiense. Ahora Argentina tiene exceso. Pero cuando vos le vas a decir a un brasilero, che, ahora tengo para venderte, el brasilero te va a decir, bueno, pero cuando yo necesité no me vendiste. Yo le estoy comprando ahora a Estados Unidos, que el trigo es igualmente bueno y a pesar de ser más lejos, como no pago impuestos de importación, es igualmente competitivo. Entonces, fuimos cerrando mercados en esta inacción de políticas de comercio exterior de Estado, de largo plazo. Eso mismo se aplicó a harina y fundamentalmente, vos fíjate, en el caso internacional, cuando un brasilero exporta soja, y si la soja estuviera a $330 la tonelada, compra a $330 el remanente que él le vuelve. O sea, él exporta a $330 y recibe $330. Cuando un argentino hace lo mismo, como tiene retenciones del 35%, no cobra ese dinero. Entonces, conspiramos contra la competitividad del producto argentino, a pesar de si el tipo de cambio está atrasado, ¿no? Que es otra cosa. De modo que me da la sensación de que Argentina no invirtió en educación, no invirtió en abertura de nuevos mercados y fundamentalmente no cuidó al principal cliente, que era Brasil. Algunas preguntas, dale. Pienso en la soja, que en un momento tuvo valores terribles, ¿no? Hace 5 o 6 años atrás, que la crítica de los productores o las centrales de los vinculadas a los agronegocios dicen era el momento cuando el precio estaba alto y cuando los mercados estaban disponibles, ofrecérselo y no ahora que el precio está por el piso, y tal vez perdimos esa oportunidad. ¿Es cierto que en Brasil se está dando la recesión más grande de los últimos 80 años, parecía la de el Viernes Negro de Wall Street allá de los años 30? Sí, señor. El problema brasilero está en políticas equivocadas. Siempre los gobiernos tienen todas las ventajas cuando las cosas van bien y las críticas cuando las cosas van mal. Dilma Rousseff descuidó las cuentas públicas en el 2014, mintió en los indicadores. Y esto generó en el descuido del gasto público, como la inflación estaba creciendo, aumentó la tasa de interés y eso generó que aquel que tenía plata en el banco no la gastaba, porque le convenía dejarla y comprar de acá un año el mismo producto y le quedaba un remanente en el banco. Y aquel que no tenía la plata y tenía que comprar en crédito, la cuota le quedaba más alta porque la tasa de interés había aumentado. Esto generó una retracción en la demanda muy grande. Y cuando el gobierno piensa en esa cuestión de aumentar la tasa de interés para controlar la inflación, descuida que como se vende menos, recauda menos. Y al recaudar menos, tiene menos plata para el gasto público. Entonces el gobierno continuó gastando como si tuviera dinero, pero no tenía dinero para cubrir. Mintió el año pasado porque no podía, por las leyes que tiene Brasil, quedar el año con déficit fiscal. La ley de responsabilidad fiscal en Brasil obliga a que el presidente tiene que cumplir el superávit fiscal. Y si no consigue, tiene que pedir autorización al Congreso. Como no lo hizo, utilizó recursos de bancos públicos para pagar cuentas corrientes del gasto del gobierno. Y eso está prohibido por ley.
Y eso generó un desajuste enorme en las cuentas, donde por la prioridad de ganar las elecciones en octubre del año pasado, todo el resto fue descuidado. Cosa que se puede hacer en Argentina, digamos. El Estado le ha pedido plata al Banco Nación, Al ANSES, sí. al PAMI, Sí. incluso hay una causa judicial que está procesado el gerenciador de PAMI por haberle dado letras por 2.000 millones de pesos. Digamos, muy diferentes las leyes entonces en Brasil y Argentina. Absolutamente diferentes, inclusive en esa cuestión de la responsabilidad fiscal, es el motivo por el cual en este momento Dilma Rousseff está subiendo un pedido de juicio político, por esa cuestión, porque no cuidó la ley de responsabilidad fiscal. O sea, la ley allá está hecha, escrita para ser cumplida. Y cuando un presidente no la cumple... Es una de las tantas causas que tiene justamente el gobierno de... Es uno de los tantos riesgos que tiene. Sí. Causa abierta solamente esa. ¿Causa abierta es esa? Sí. Pero los para hechos el gobierno, de corrupción, sí. digamos, el resto de los hechos de corrupción no lo tocan a... A Dilma no. A Dilma no la tocan. Sí al partido... Que le archivó las denuncias. Es que no hay denuncia comprobada contra Dilma en relación a la corrupción de Petrobras. Sí lo hay en relación a su partido. De hecho, hay un senador, por primera vez en la política contemporánea brasileña, que un senador en ejercicio está preso. Y es del Partido de los Trabajadores. Pero eso explica un poco por qué el hecho de comenzar a descuidar las cuentas públicas generó en este problema tan serio que Brasil está teniendo, que es una retracción. Calculamos nosotros cerca del 4% para este año y que va a estirarse el año que viene porque la economía es como una locomotora, demora mucho para arrancar y demora mucho para frenar. Gustavo, ¿cómo se recupera el mercado perdido de Argentina, según tu visión? ¿Y qué está pasando en estos momentos o en estos días o meses con las autopartes, que fue algo que concitaba atención tanto en la economía brasileña como en la Argentina? Mira, en la primera parte de la pregunta, yo creo que eso explica por qué afirmo que quien manejaba el comercio exterior no conocía el tema. Cuando se firma el Tratado de Asunción en marzo de 1991, en el primer artículo del Tratado de Asunción dice que va a haber libre circulación de productos como si fueran todos del mismo país. Hay un montón de productos vinculados a alimentos, vinculados a farmacia, cosmético, a sector hospitalar, que tienen que tener un registro acá y que ese registro no es suficiente para que se pueda vender allá. Entonces hay que hacer un registro nuevo en Brasil que demora 2 años y que inhibe que cualquier producto que ya está aprobado acá esté aprobado automáticamente allá. Es un doble trámite. Es un doble trámite caro y que además te genera que ese trámite lo haga el importador. Con lo cual, si el día de mañana vos te peleás con el importador y querés cambiar, tenés que hacer otro trámite 2 años de nuevo. Si eso pudiera hacerse, y es fácil de homologarse, porque es decir, ¿qué preguntás y qué pedís vos cuando vas a registrar un producto en Argentina? Yo en Brasil le pido otras cosas. Pidamos los dos lo mismo, que si está registrado en un país, está registrado en el otro. Eso no se hizo en 25 años. También con las funciones de los parlamentarios del Mercosur que van a comenzar a sesionar. No, porque eso es legislación de armonización de, por ejemplo, Agencia de Vigilancia Sanitaria, ANMAT acá. Entonces son organismos que no dependen de cuestiones parlamentarias. Claro. Es mucho más fácil. En relación a autopartes y vinculado con eso, hay impuestos, que mañana lo vamos a tratar en la posgraduación de la universidad, que es cómo funcionan los impuestos en Brasil. El artículo 7º del mismo Tratado de Asunción dice que cualquier producto fabricado en uno de los países será considerado en manera tributaria igual a cualquier producto en los estados parte. Quiere decir que si un producto en Argentina paga, no sé, en Brasil paga el IVA del 21, un producto brasileño debería pagar el 21 también. Y acá ocurre, allá no. En Brasil vos tenés un producto que paga 2 contribuciones sociales del 9.65% cuando son brasileros. Pero un argentino, al igual que un americano, que un español, o sea, sin ningún tipo de beneficio del Mercosur, paga el 18%. Si nosotros consiguiéramos el doble, si consiguiéramos que el producto argentino pagara exactamente lo mismo que el producto brasilero, podríamos recuperar mercado. Entonces, y no es difícil tampoco, es sentarse y decir, espera, leamos el Tratado de Asunción. ¿Qué dice el artículo 7º? Dice que un producto argentino será considerado a efectos tributarios como uno brasilero. Hoy no es. Entonces no es difícil. Lo que pasa es que hay que hacer. Es como que si aquí el 21% para los productos argentinos lo bajaras al 11%, sí, y a los brasileños les seguís manteniendo el 21%. Exactamente. O sea, es obvio, digamos, que
va a estar, digamos, beneficiado con mayor proteccionismo, digamos. Solamente el producto nacional. argentino. Y acá no tenés ventajas en relación al Mercosur. O sea, el Mercosur, ¿cuál es la ventaja que tiene? Al contrario. Por eso el brasileño no quiere el Mercosur, porque para lo único que le sirve es para restringir que Brasil pueda firmar acuerdos con otros mercados. Y hoy tiene una ventaja de tipo de cambio enorme, pero no puede usarla. Diego. No, decía que entras en el famoso terreno de las asimetrías digamos, del Mercosur. Hay muchas otras cuestiones que no tienen que ver con arancel de la mercadería, que hacen que, digamos, para una empresa convenga o no radicarse o en Argentina o en Brasil, y el tema impositivo y el tema, lo que hablaba Gustavo, que se llama también restricciones para arancelaria, lo que no tiene que ver con aranceles. Hay mucho camino por recorrer todavía a nivel Mercosur, muchísimo camino por recorrer. La situación de Venezuela, ¿qué puede cambiar dentro del bloque de Mercosur y sobre todo en las relaciones que existían casi, digamos, cuando hablaban, yo lo escuchaba a muchos dirigentes políticos, sobre todo del kirchnerismo, hablar de patria grande siempre, ¿no? Pero ¿puede cambiar esa patria, el concepto de patria grande? Venezuela, digamos, si pierde Maduro o gana Maduro. Ya cambió. Para mí ya cambió cuando gana Macri. Esa patria grande se acabó. La idea de patria grande con un foco en el populismo, con un foco en planes sociales que son absolutamente discutibles, en mi humilde opinión, en relación a quién debería tenerlo y por qué y durante cuánto tiempo. Siempre que vos le das un plan social a alguien que no produce, hay otro que produce que lo paga. En un concepto económico no hay cuenta diferente. Entonces, para Brasil, por ejemplo, el tema Venezuela era algo que no se quería tocar. ¿Y por qué no se quería tocar? Porque en la incidencia brasilera del comercio exterior, Venezuela representa el 1% de lo que importa y de lo que exporta, pero le da superávit comercial más grande que el de Argentina. Quiere decir que le venden o le compra el 1% de todo lo que produce, pero le da mucha ganancia. Sería como si vos tenés un negocio y tenés un cliente que no te molesta, pero que te hace ganar mucho dinero. Vos no querés pelearte con él. Cuando Macri coloca en la pauta y en la agenda del Mercosur para la cúpula del 21 de diciembre, cuidado con Venezuela, que si no hace lo que debe hacer, le aplicamos la cláusula democrática del Tratado de Ushuaia, lo que está diciendo es, muchachos, estamos atentos a lo que están haciendo. El 6 de diciembre, próximo domingo, hay elecciones legislativas. Todas las encuestas dan que Maduro pierde. Si en la realidad de la elección Maduro gana, es supuestamente posible pensar de que hubo fraude. Entonces, a esas cuestiones es lo que me parece que se acabó el tema de Patria Grande, porque no le van a permitir a Venezuela hacer lo que quiera, salvo que sea dentro de la ley. Hoy hace lo que quiera Venezuela. Sí, hoy sí, totalmente. Te maneja, digamos, el bloque de Mercosur, UNASUR. No es que lo maneje, pero nadie le dice nada. No es que lo maneje, él no tiene poder para manejar, pero es como que nadie quiere pelearse. Bueno, pero es como con decir Venezuela. que Estados Unidos no maneja un montón de otros bloques, otras regiones. No, lo que lo pasa maneja por Venezuela tiene, por subterráneamente. Ejemplo, tiene mucha dependencia Brasil en relación a Venezuela por la energía. Venezuela tiene un poder enorme por el tema del petróleo. La cuestión es que si vos tenés presos políticos, si Maduro arbitrariamente pone preso a una persona porque en teoría y según él aumentó los precios o no coloca productos a disponibilidad de la población, es una cuestión que está en el límite de lo legal y lo ilegal. Y yo creo que la posibilidad de haber colocado por parte de Macri esa cuestión en el tapete, primero, le da un protagonismo a Argentina que no tenía. Desde los últimos años Argentina no aportaba ningún tema principal. Y por otro lado le colocó un límite. A mí me parece muy bueno eso. Además, una gran ironía, ¿no? Porque Venezuela ingresa en 2012, a raíz del mismo tratado que menciona el protocolo de Ushuaia que menciona Gustavo, cuando destituyen a Lugo en Paraguay, no sé si se recuerdan, y se consigue, digamos, Paraguay no vota y ingresa. Justamente por lo mismo, bueno, todo vuelve también, o sea, habría que ver lo que mencionó muy bien Gustavo para ver qué es lo que va a suceder. Pero por el mismo motivo que ingresó, va con el mismo pie, puede llegar a salir. Con la misma vara, digamos. Sí, exactamente. La última, dale. Para ambos, ¿qué opinan de la incursión de capitales chinos en Argentina, y si en el caso de Brasil también se vio tentada por esta cegada inyección de dólares frescos al país, y si no fue, y si fue tentada, qué actitud tomó Brasil? Voy primero. Respondo primero. Por supuesto. Cuando hace muchos años atrás los chinos vinieron a Argentina y pasaron por Brasil pidiendo que la economía china sea considerada como economía de mercado.
¿Y por qué era esto? ¿Cuál es la ventaja? Cualquier sospecha de dumping tenía que pasar a través de las normas de la OMC. Si no fuera considerada economía de mercado, yo Argentina o yo Brasil podría decir, el producto que China me está mandando es dumping y le pongo una barrera de protección. En aquel momento, los dos países, Argentina y Brasil, estaban bastante reacios a aceptar esto. Cuando vinieron acá, le prometieron en la época a Kirchner, presidente Kirchner, que iban a invertir 20.000 o 30.000 millones de dólares en obras de infraestructura que nunca vinieron. En algún momento, digamos, a alguien lo puso después de que no prosperaron, digamos, esas negociaciones, el famoso cuento chino, digamos. El cuento chino. En Brasil pasó algo parecido. Iba mucha soja y dependientes de soja. Cuando llegó la soja china le dijeron, me parece que tiene un bichito acá, así que la soja no entra. Y había un montón de barcos. ¿Y cómo podemos hacer que el bichito no aparezca o que el bichito realmente vea si está o no está? Si me reconoces como economía de mercado. Era el gobierno de Lula en la época. Y aceptaron eso. Una extorsión aceptada. Totalmente, absolutamente. Los dos países, Argentina y Brasil. En el momento que Argentina precisó de dinero, China le prestó. ¿Con qué objetivo? Que le compre más productos a China. Y cuando Brasil no quiso hacer eso, le dijo, bueno, entonces yo voy a hacer obras de infraestructura, los chinos están invirtiendo en Brasil, en teoría sin contrapartida, pero ¿qué es lo que están haciendo? Generando y comprando tierras para ellos producir y mandarse ese producto directamente a ellos. O sea, realmente lo que siempre se dijo que empezaron, digamos, a comprar tierras y sobre todo en lugares estratégicos naturales alrededor, que un lago, alrededor de todo el lago, comprar todas las tierras. ¿Esto es real acá en la Argentina con capitales chinos? No sé si en la Argentina. En África, sí por lo ejemplo. Es en Brasil. En África, digamos, la central, me consta bueno, que hay inversiones chinos donde buscan un cierto, digamos, autoabastecimiento, digamos, algo. A ver, es importante a nivel país, no sé si están de acuerdo, pero uno ve el mercado chino, me ha tocado hablar con Miguel Bechoso, que es embajador, y dice es un mercado inagotable, enorme, y uno piensa automáticamente, país de los alimentos, podemos venderle forever, y no es así, no es tan así por estas cosas que está mencionando. De hecho, hay, para ponerle un poco de color a la pregunta, cuando termina el Mundial de Brasil, para que dejemos de soñar con Palacios definiendo por abajo, termina el Mundial y un diario de China, el South Morning China Post, publica un artículo que dice "We are the champions". ¿Por qué? Muestran una infografía muy buena, de hecho en el libro la incluimos, cómo dentro del Mundial de Brasil las camisetas, pantalones, las tarjetas, los referees, la butaca del estadio, el tren, el fuleco, todo, absolutamente todo era la pelota made in China. Es decir, estamos ante una economía que hoy es segunda mundial, que va a ser para 2030 la primera economía mundial con 43 billones de PBI, lo cual es una enormidad, lo va a pasar a Estados Unidos por 10 billones de dólares de Producto Bruto Interno, con lo cual, digamos, también tenemos que pensar una estrategia de no abandonar la senda de agregar valor a nuestras exportaciones, sino no quedarnos con el tema del país exacto. Bien. Mañana, bueno, ¿cómo es la agenda? Contame todo. La agenda, en realidad, él es el invitado y nosotros tratamos le diagramamos la agenda. Gustavo va a dar una conferencia ahora, 5:30 de la tarde en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas, en Moreno, al 2500, 2550, sobre todo lo que estuvimos hablando acá, mucho más profundo. Brasil, contexto político, económico, muy buena charla, me consta, ya la he presenciado. Y en el día de mañana, bueno, después quedará libre, y en el día de mañana, por la mañana, posgrado de tributación, Universidad Nacional del Litoral. Acá el amigo va a estar dando una clase magistral sobre impuestos en Brasil. Aburrido, interesante pero aburrido. Para contadores. Sí, sí, yo me recibí en Brasil y mi especialidad es tributos brasileños. Sí. Bien, bien, bien. ¿Hace 30 años estoy viviendo? 30 años, sí. Queda para la próxima, que me comentaron, digamos, toda una historia, digamos, de idas y vueltas, digamos. Rápidamente te cuento que yo vivía en Brasil por mi padre, que fue gerente del Banco Nación Argentina allá. Me casé con una argentina, me fui para allá, no se acostumbró, en aquel momento era difícil conseguir los documentos, entonces volvimos para Argentina y para que no me pase lo mismo me casé con una brasilera y se acabaron los problemas. No, cuando me contaban eso, mirá la historia, Sí. Siempre todo viene también de la mano, digamos, de los afectos, ¿no? O sea, sí, todas las historias más allá de individuales siempre... Además hoy, bueno, ya tengo hijos brasileros. Me interesé mucho por la cultura brasilera. Hace muchos años escribí un libro
que en la misma modalidad del título de Diego se llama Brasil, coloque un pie sin meter la pata, donde explicamos que la base cultural es importantísima. Si vos no manejás la cultura es difícil entrar a cualquier mercado. Y Brasil, a pesar de estar cerca, las playas, la caipirinha y todo, tiene muchas diferencias con nosotros. Y algunas similitudes, ¿no? Me acuerdo, en mayo, bueno, estuve allá, estuve en la oficina del señor, cerca del estadio Pernambuco, sí señor. Pacaembu. Ah, el Pacaembu. Y un día a la noche estaba un amigo, Alejandro Icha, que es acá en Santa Fe, que trabaja allá en San Pablo, y le digo, ¿qué es eso? Cacerolazo. Sí. Algo que no me hubiera esperado. Entonces digo, a veces tenemos algunas, o sea, Brasil hoy es séptima economía mundial, va a ser quinta no mucho tiempo, pero a pesar de todo, digamos, de lo grande que es desde el punto de vista económico, las cosas que cuenta Gustavo, y uno ve algún hilo invisible de similitud con por ahí con diferencias, pero con lo que estamos acostumbrados los argentinos de esos vaivenes políticos y económicos. Gracias a los dos, Gracias a ustedes Gustavo. por la invitación, un gusto estar acá. Gracias, Diego, Diego, chicos, por la invitación. Hasta pronto. Bueno.